Ya. Entonces, dada la introducción, empezamos con la cátedra o la clase de hoy, ¿cierto? Y vamos a seguir con interiorizándonos más en conceptos que ya hemos escuchado, ya hemos visto. Cuando hablamos del proceso, bueno, en esta cátedra o en esta clase vamos a ver un pequeño resumen, ¿cierto?, de lo que vimos en la clase anterior. Y vamos a conocer los tres tipos de recursos que existen en una empresa, ¿cierto? Que son los humanos, materiales y los tangibles. ¿Alguien me podría indicar, quién puede ser muy amable, me pudiera indicar cuáles son, y lo digo en forma insistente para que quede interiorizado, los conceptos de esta fase administrativa, de este proceso administrativo? A ver, ¿quién se atreve? Sin miedo. Ok. Este proceso consta de 4 pasos, ¿cierto? Que ya lo sabemos. Planificación, organización, dirección y control. Insisto, importante, nosotros, administradores, tenemos que saber, tenemos que interiorizar, tenemos que trabajar, desarrollar. La planificación es qué se va a hacer, ¿cierto? Planteamos objetivos. En la organización, ¿cómo se va a hacer? Definimos a quiénes van a llevar a cabo este trabajo. En la dirección nosotros lideramos, delegamos responsabilidades, somos líderes innatos como administradores o trabajados. Y en el control hacemos un seguimiento, ¿cierto? Tenemos que estar viendo que se haga bien y para generarnos una retroalimentación, ¿cierto? Entendemos ese como el proceso administrativo. Dentro de la planificación dijimos que consta o está dado por 3 pasos, perdón, ¿cierto? Que la definición de objetivos, ¿cierto? Uno, definir el plan de actividad, definir el plan, cómo lo vamos a hacer, y el definir las actividades, qué vamos a hacer para cumplir esos objetivos, ¿cierto? Entendemos esto como planificación y en base a eso nosotros también tenemos que entender y saber como administradores, ¿cierto? Que es necesario contar y disponer de recursos. Como primero, tenemos que necesitar recursos humanos, ¿cierto? Y déjenme porque esta cuestión no, así. ¿Qué entienden ustedes por recursos humanos? El personal que funciona en pro de la empresa. ¿Quién habló ahí, perdón? Laura. Lauri. Bien. Bien, Lauri. Este recurso humano, ¿cierto? Es que es el conjunto de personas que componen una organización. Y entendemos como organización, ¿cierto? Como un grupo de seres humanos que se agrupan por una ideología, por un objetivo en común, ¿cierto? Y trabajan a través de una serie de actividades. Y dicen, listo, cumplimos el objetivo. El recurso humano somos todos aquellos que componemos la empresa, personas, ¿cierto? ¿Alguien sabe o qué me podría decir qué niveles jerárquicos existen dentro de una organización? ¿O cómo los podemos definir a este recurso humano? Chicos, en las empresas que ustedes trabajan. Gerente, Alto, mandos, medio y planta, algo así era. Bien, bien. Entonces, ¿existen estos niveles jerárquicos? ¿O por qué tienen que existir? ¿No? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Por qué creen que existen estos niveles jerárquicos? ¿Para qué? yo creo que para que haya un orden, ¿Sí? para que uno de, a ver cómo le explico, uno que desarrolle la idea y el otro la pueden realizarla, por eso yo creo que debe existir la jerarquía. ¿Cierto?
Era como lo que usted explicaba el otro día, que era, es por ejemplo, cuando estaban, ay, no me acuerdo cómo se me olvidan estos tipos, las estructuras. Ujú. Entonces, como empieza el gerente, ya terminamos, no sé, pues lo mismo los empleados. Entonces, claro, pues como la jerarquía para poder llegar a hablar en recursos humanos, pues lo mismo, porque igual para poder hablar, igual tienes que hablar con no me acuerdo cómo se llaman los pasos de ellos, pero la cosa es que igual te termina hablando con el gerente de recursos humanos. Igual hay una jerarquía ahí. Entonces, no sé cuáles son los niveles, nombre así exactamente no. Entendemos que los niveles están los altos, los medios y los bajos, ¿cierto? Y estos niveles se establecen y estos niveles jerárquicos existen para también, de partida, que exista una estructura, un orden dentro de la organización, porque no puede estar todo y todos son todos, ¿cierto? Este nivel jerárquico se establece en base a qué? Experiencia, ¿cierto? Currículum, certificaciones, perdón, remuneraciones, y estos niveles jerárquicos están dados y lo podemos ver lo podemos ver también en la estructura, ¿cierto? En este diagrama de unidades, ¿cierto? De personas, y también existen niveles jerárquicos por responsabilidades, ¿cierto? Todo el recurso humano, que somos nosotros los que los componemos, tenemos un nivel jerárquico. Algunos están más arriba, algunos están más abajo, son por los estudios, son por los diplomas, son por los conocimientos, son por las habilidades, etc. Entonces hay que entender que este recurso humano es importante que nosotros sepamos también cómo manejarlo. Y tenemos que saber también que es importante que siempre y en toda organización van a existir niveles jerárquicos. Y este nivel jerárquico, como dijo una compañera de usted, es para mantener un orden, una estructura, ¿cierto? Y se pueda administrar de mejor manera los recursos de una empresa. ¿Se entiende? ¿Por qué es importante contar con este recurso humano? Porque si no hay recurso humano, no va a existir una empresa, Sí, ¿cierto? Si no hay niveles jerárquicos, difícil que nosotros podamos delegar responsabilidades también, porque si no, ¿a quién? Si no existe un nivel, ¿a quién le respondo yo o a quién delego yo? ¿Cierto? ¿Sí? Sí, Sí, profesor. sí, profe. Sí. Bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, o qué entienden por competencia? ¿Han escuchado hablar de esto como las competencias laborales? Que yo creo que hay varios tipos de competencia, profe. Yo creo que está la competencia dentro de la empresa con los mismos trabajadores de querer subir a un nivel más, po, de el profe yo querer creo que se refiere, crecer como persona, y también está la competencia de la empresa con la que se realizan los mismos productos. sí, yo creo que el profe se refiere más como a las capacidades o habilidades que tenga Competencia cada con la otra uno. empresa y dentro de la empresa. ¿Quién fue la que dijo la última? Yo, Laura. Está bien, Jacqueline, y bien, Lauri. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, por supuesto. Que el tema de la competencia hace más relación como a las capacidades que tienen los empleados para desempeñarse en cada área. Esa es una Esa es definición. mi Laura. Esa es la Lauri. Bien. Les pido un favor, chicos y chicas, pongan en silencio su micrófono para no interferir en el audio después cuando ustedes escuchen. Entonces Lauri dio el concepto y claro, es así. Por favor, ¿lo puedes repetir? ¿En serio? No, por favor, porque no lo escuché bien por el ruido que había antes. Sí, que cuando preguntó acerca de las competencias no se refiere como a competencia de lucha o de poder, sino que a las competencias personales que tiene cada uno para desempeñar cierta función. ¿Cierto? Las habilidades técnicas, ¿cierto? Que son importantes saber, las habilidades conceptuales, ¿cierto? Y la habilidad humana. Entonces, estas competencias se plantean para qué creen ustedes en la organización. Se plantean para... Puede ser para sacarle más rendimiento a los trabajadores. Perdón, no lo escuché bien. Repita, si es muy amable. Para poder sacarle un mayor rendimiento a sus trabajadores. Sí.
Es importante saber, Kevin, gracias. Es importante saber cuáles son las competencias de todo nuestro recurso humano para que nosotros también podamos generar un plan de acción, ¿cierto? Poder generar una formación y desarrollo, ¿cierto? Evaluar los desempeños. Y es importante, ¿cierto? Que nosotros vayamos midiendo estas competencias, ¿cierto? De las personas que componen nuestra empresa, porque también nosotros podemos medir, ¿cierto? Estándares, y también de la misma forma podemos ir generando, entregando o delegando responsabilidades a quienes la componen, ¿cierto? ¿Se entiende lo que es una competencia? Cuando hacemos el proceso de selección, Sí, hacemos o medimos por competencia. Cuando hacemos planes de carrera, ¿cierto? Profesional, lo hacemos a través de competencia, ¿cierto? Cuando recolocamos, o sea, sacamos a una persona que está en finanzas, ponte tú, y lo dejamos no sé, en contabilidad, por decir algo, medimos las competencias. O sea, esta persona quizás es mucho más competente realizando esta tarea que es la que está. Entonces, medir las competencias, evaluamos los desempeños a través de índices de producción, ¿cierto? Personal, que se lo explico con ejemplo. Lo podemos medir en una empresa o con ejecutivos de venta, ¿cierto? Que en la habilidad como cuando hacen este speech, ¿cierto? Que es como el discurso que dan, lo podemos medir cómo se explaya, ¿cierto? Con un cliente, cómo llega un cliente, cómo realiza el cierre de venta, cómo hace la postventa y si vende. Entonces nosotros ahí empezamos a ver las competencias y vamos evaluando los desempeños de todas las personas que forman esta organización, ¿cierto? Y también podemos generar esta competencia para fomentar, ¿cierto? Y desarrollar sus carreras y sus habilidades dentro de una organización. ¿Cierto? ¿No hay duda con esto? ¿O sí? No, profe. Gracias. Gracias. Aquí les pongo un ejemplo, ¿cierto? De Coca-Cola Company, ¿cierto? Que dice que sus empleados son un recurso muy importante y son los responsables últimos de la empresa. ¿Qué opinan con esto? ¿Cierto? Dice que también tiene un compromiso continuado hacia la formación y la creación de un lugar de trabajo libre de discriminación y fatiga. De esta forma, sus empleados pueden proporcionar al producto la calidad deseada. ¿Qué opinan de esto? Que suena bien. ¿Debiese ser así o no? Debería, pero eso es como más que nada la visión que tiene la empresa. Como el Y trabajo. suena re bonito, pero nunca es la realidad. ¿A qué se refiere, profe, que dice que son los responsables últimos de la empresa? De responsabilidad. O sea, el recurso humano, dicen que claro, dice que es importante y son los responsables últimos de la empresa. Aquí el que se hace responsable claramente, ¿quién cree usted que puede ser? Los dueños. Los dueños o el tomador de decisiones. La gerencia. Entonces, cuando hablan de recursos humanos, siempre es mirado, claro, en general, un gerente general, la sugerencia también un recurso humano, pero claramente no todos pueden tener el poder de la toma de decisión, ¿cierto? No se pueden hacer responsables legalmente de algún juicio, salvo que esa persona, ese recurso humano, esté dentro o haya generado un efecto, pero personal. ¿Se entendió, no? ¿Salomé? ¿Su pregunta? ¿No? No me quedó muy clara esa parte, porque dice, según la compañía, sus empleados son un recurso muy importante y son los responsables últimos de la empresa. Entonces, como que ahí me causa ¿Qué no como, entiende? ¿Por qué son los últimos? como la duda. Puedo pensar de que a lo mejor ante cualquier problema que tenga la empresa, ellos no van a ser los responsables, van a ser como los cargos más altos. ¿A eso se refiere? ¿Sí?
Ah, ya. Le explicaba, porque ellos no se pueden hacer responsables de acciones legales. O sea, que Ya. yo como recurso humano no puedo, como una persona, si la empresa, como empresa, ¿cierto?, comete una falta, no puedo ir yo como soy el responsable de la empresa y claro, y la acción que caiga o recaiga en mí. Ya, me quedó ¿Viste claro. lo que? Me quedó claro. Ya. Y lo otro, ¿qué piensan ustedes? Es como lo ideal, ¿cierto? Que nosotros como administradores, cuando tengamos un grupo, un equipo de trabajo, ¿cierto? Hacerlos trabajar y que en ese ambiente de trabajo, en ese clima de ambiente y clima de trabajo, sea lo más adecuado posible. Porque es verdad, mientras mayor, no facilidades, mejor ambiente y clima tenga este colaborador, mejor desarrollo va a tener la empresa porque va a tener mayores índices de productividad, ¿cierto? Van a trabajar mejor. ¿Qué pasa cuando uno trabaja con estrés, Lo hace mal y se va. ¿cierto? Que todo sale mal porque no tienen la mente amplia para pensar. Ya. Lo miramos, Comete muchos errores. lo pensamos súper bien, todos. Lo pensamos como trabajadores, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si lo pensamos como jefes o como gerentes o como dueños? ¿Qué impacto nos da, ¿cierto? ¿Van a hacer mal el trabajo y cómo nos va a repercutir a nosotros? Mal evaluada. Nos van a repercutir las utilidades, porque vamos a tener, ¿cierto?, mayores licencias, ¿cierto?, mayores renuncias, y que una persona renuncie vamos a tener que contratar a otra persona y vamos a tener que tener tiempo de inducción, tiempo de capacitación y utilizar recursos también. Entonces es importante que nosotros entendamos que el recurso humano, ¿cierto?, es, como dice acá, es un recurso, ¿cierto?, importante para la empresa, dentro de los tres, ¿cierto? Dijimos que íbamos a ver tres hoy. Recurso humano lo componemos todos nosotros, todas las personas, ¿cierto? Trabajamos por los objetivos, ¿cierto? Nos miden a través de competencias, ¿cierto? Y existen empresas buenas como Coca-Cola, ¿cierto?, que dicen que se preocupan por su trabajador, porque para ellos es importante, porque si ellos trabajan bien, la empresa va a producir y va a cumplir con su objetivo económico, ¿cierto?, financiero. Existen otros tipos de recursos, chicos, que son los materiales. ¿Cuál creen ustedes, por ejemplo, a ver, chuta, ¿quién trabaja acá? Yo. Yo, Todo. Yo. A ver, Respondo al tiro después. ya, Jacqueline, ya sabemos dónde trabaja. Bárbara también. Quiero que alguien que no haya participado en las otras clases que pueda dar, o si quiere participar claramente, y pueda dar un ejemplo. Si no, voy a escoger al azar. Con los que participan, claramente. Ok. Vamos, Lauri. ¿Cuáles son los recursos Ya. materiales que existen? Los Vamos, recursos mi Lauri, materiales, esa es mi barra. Los recursos materiales, primero que todo el mobiliario, los computadores y la infraestructura que tenga lo que es la empresa para poder desempeñar la función. O máquinas para hacer la fábrica, todo ese tipo de cosas. Vamos a cambiar el puesto. Ya yo voy a quedar como alumno y usted va a quedar como profe. Eso Perfecto, la clase se acaba. está bien. Esos son los recursos materiales y son buenos ejemplos, Lauri, ¿cierto? Cuando hablamos de instalación, ¿cierto? La instalación hablamos de la oficina, de la infraestructura, ¿cierto? De la casa, del galpón. Esa es una instalación de la oficina, que es un recurso importante, ¿cierto? Porque, bueno, podemos trabajar al aire libre, pero por lo general la mayoría de la empresa cuenta con este recurso. Los instrumentos, las herramientas, los insumos, las maquinarias, ¿cierto? Todo lo que conlleva, todo lo que es tangible, ¿cierto?, es un recurso material. Me refiero tangible que sea útil para la organización, ¿cierto? Los lápices, las resmas, las sillas, los computadores, las máquinas, los cascos, las cajas, ¿cierto? Los camiones, las camionetas, el edificio, etcétera, etcétera, etcétera.
todo eso... ¿El activo fijo, por decirlo? ¿Perdón? ¿El activo fijo, por decirlo? Sí, perfecto. Que es importante es importante en el proceso de planificación contar con estos tipos de recursos. Y está bien, son los activos fijos. Los que no saben lo que son activos fijos, el que habló de activos me podría explicar para que no quede gente... Sí. No, lo que pasa es que lo estamos viendo en información contable, entonces ayer lo vimos también en clase. Así que mis compañeros tienen que saberlo. Ah, ya, perfecto. Entonces, claro, son los activos fijos de una... Y perfecto que de esa acotación, porque podemos hablar con más tecnicismo. Entonces, cuando hablamos de recursos materiales, hablamos de los activos fijos, ¿cierto? Que son útiles para la producción de una organización, la producción, ¿cierto? De la organización, ¿cierto? La producción en el sentido de producir un producto o un servicio, no la producción de la fiesta, sino que la producción en la elaboración del producto, ¿cierto? Y estos recursos materiales, al igual que el recurso humano, son fundamentales. Podemos tener recursos humanos, ¿cierto? Y si no tenemos el computador o no tenemos los implementos donde trabaje, ¿podemos funcionar? ¿Podemos planificar? No, o sea, depende. Yo creo como la hoja y a ti. ¿Qué cosa? El que dijo... Escucha, ¿El por qué? Porfa. ¿Qué me dijo depende? Era la canción, profe. ¿De qué depende? Estaba escuchando música. ¿Depende de qué depende? De según... ¿Cómo se mire? Todo depende. Ya. ¿por el trabajo? Es que ese depende, sí, puede ser, pero ¿Sí? es que por eso le pregunto, ¿depende de qué? Como para poder entenderlo. O puede explicar a su... Depende del tipo de trabajo. Depende del tipo de trabajo. Ya, ¿y qué cree usted que no necesita recursos? De ningún tipo, físico, o sea, tangible. No, pues a ver, ¿cómo fue la pregunta que hice en un inicio? Pues esa es la pregunta. No, que Me confundió ahora, me confundió. Ya, Catherine, disculpe. Catherine fue cierto, sí. Entonces, Sí. yo creo que tanto el recurso humano y el recurso material, ¿cierto?, es importante para la organización. Porque podemos tener el recurso humano, ¿cierto? Pero podemos trabajar sin recurso material. Y me dijeron, No. depende. No. No. Ah, pero es que usted nombró el computador y yo dije, no es necesario, pues depende del trabajo. Que, por Ahí ejemplo, fue donde dije depende. para un vendedor de planes va a materiales un necesitar todo. lápiz, va a necesitar flyer, cualquier tipo de trabajo necesita algún tipo de material, creo yo. Es que el material va a un todo. Po. Va al insumo, Un todo. lápiz, ¿cierto? Un lápiz. Un médico también presta un servicio. Es un intangible, ¿cierto? Pero necesita la cuestioncita, necesita la camilla, necesita el hospital, necesita Eso con lo que oye el corazón. A ver si está bien o está mal. ¿Y cómo está tu corazón? Con lo visto mal. Ok. Entonces, es difícil poder que el recurso humano pueda desarrollar sus funciones, sus responsabilidades en un recurso material, ¿cierto? Todo lo que utilizamos, ¿cierto? Dentro de una organización tangible, que lo utilizamos para producir este bien, es un recurso material. Sobre todo y es importante que dentro de este proceso de planificación nosotros contemos con recursos humanos, ¿cierto? Al cual después nosotros vamos a dirigir, ¿cierto? Organizar y dirigir. Y tenemos que contar con recursos materiales para poder planificar, ¿cierto? Presupuesto, instalaciones, herramientas, insumos, maquinaria, etc. Son recursos necesarios para el proceso de planificación. ¿Se entiende? ¿Por qué es importante este recurso? Sí, profe. Sí. Perfecto. Ahí tenemos ejemplos, ¿cierto? Recursos de instalaciones. Tenemos los recursos de... Yo sé.
de instalaciones, tenemos recursos, ¿cierto?, de insumos, tenemos recursos de maquinarias, tenemos recursos de plantas, ¿cierto?, de distribución, y tenemos todo ese tipo de recursos, que es importante para que nosotros podamos seguir trabajando, ¿cierto?, y podamos seguir en la producción. ¿Se entiende? Ahí están los ejemplos que usted los puede ver. Ahora, existe un tercer recurso que también es sumamente importante, que es el intangible. ¿Qué es un intangible? Que no se puede tocar. ¿Quién habló? Servicios. Yo. Que no se puede tocar, ¿cierto? Que no tiene una cantidad, ¿cierto? Una cualidad física, ¿cierto? Yo no puedo tocar las palabras, no las puedo tocar. No puedo tocar los pensamientos. Podemos tocar otras cosas al computador, ¿cierto? El celular, la agenda, la máquina, ¿cierto? Pero los recursos intangibles no los podemos tocar. ¿Y qué compone un recurso intangible dentro del proceso de planificación? La información, ¿cierto? No la podemos tocar. Y es un recurso importante, ¿cierto? Porque si no tenemos información, ¿cómo planificamos? En una organización, si no tenemos el recurso de información, ¿cómo trabajamos? Ustedes son recursos humanos que en el computador, pero si no tienen el recurso de información, ¿cómo hacen las pruebas? ¿Cierto? ¿Se entiende lo que es la información? Y la importancia de este recurso intangible. Otro recurso también que es importante, el tiempo. ¿Es medible? O sea, es medible. ¿Es tangible? Tampoco podemos tocar el tiempo. Pero es importante la planificación porque nosotros tenemos que hacer una proyección dentro de esta planificación, ¿cierto? Y para toda organización también se requiere tiempo. Es un recurso importante ponernos plazos, ¿cierto? De control, de dirección, no sé, tienen que realizar estas funciones dentro de este plazo, vamos a hacer estas actividades dentro de este plazo. Nuestros objetivos tienen un plazo, tienen un tiempo. Pero el tiempo no lo podemos tocar. No los podemos, es intangible. Y lo mismo que el presupuesto. ¿Por qué creen que el presupuesto no es intangible? Es intangible, perdón. ¿Saben lo que es el presupuesto, cierto? Lo están viendo en contabilidad, en conta. Entonces, el presupuesto también es intangible. No lo podemos tocar. Los billetes sí. ¿Cierto? Podemos tocar el cheque, la moneda de 100, el billete de lucas, de 10 lucas. Lo podemos tocar. Es un tangible. Pero el intangible, el presupuesto. Para mí el presupuesto no se puede tocar, es una proyección a futuro igual. ¿Cuánto el presupuesto que nosotros podemos disponer para realizar la actividad? ¿Cierto? Nos entregan un desglose de todos los ítems y nos entregan un monto final, eso a grandes rasgos, ¿cierto? Ustedes en cuenta lo van a entender mejor. Pero tenemos que contar también con un recurso, que es un presupuesto. Ese presupuesto nosotros no lo tocamos porque lo podemos ver y sabemos y entendemos que el presupuesto, contamos con 3 millones de pesos, contamos con 30 pesos, con 3 lucas. Ese es nuestro presupuesto. Que no lo podemos tocar porque no podemos tocar el presupuesto, claramente, podemos tocar la plata después. Pero es un recurso, el tercer recurso importante dentro del proceso de planificación. Teniendo estos tres recursos, nosotros ¿qué vamos a poder hacer? ¿Cierto? Definir objetivos, definir un plan y definir actividades dentro de este proceso. ¿Entendieron lo que es la importancia de Sí, esto? profe. Y aquí yo les pongo un ejemplo, ¿cierto? Aquí hay un presupuesto que es les pongo un tipo presupuesto, ¿cierto? Que es un estado de resultado. Entonces, no es tangible. La hoja va a ser tangible, ¿cierto? Pero los números ahí son intangibles. Porque estamos hablando de presupuesto, no lo podemos tocar, tenemos que saber que es importante. Les muestro las marcas. ¿Las marcas son tangibles o intangibles?
Intangible. intangibles. ¿cierto? Pero yo necesito, París tiene un recurso, ¿cuál es el otro recurso? Son 3, recursos humanos. Lo vimos hace 15 minutos. De ¿Materiales? No, espérate. Materiales. Materiales infraestructura. intangibles, dijimos. Ya. Entonces, la marca es un recurso intangible, que eso quizás lo vamos a ver después en marketing. O lo van a ver con el profe que le hago a ustedes. Pero París tiene una instalación. Eso ya es un recurso material. A París lo compone un recurso humano. ¿Y qué es lo que hace París o este conglomerado? ¿Cierto? Planifica. Y pasa por el proceso de planificación. Y dentro del proceso de planificación define recursos y los establece que son importantes para poder desarrollar este proceso. ¿Se entendió? ¿Cierto? La marca, ¿cierto? Johnson o Easy es una palabra, ¿cierto? Un recurso intangible. Es un recurso, pero intangible. El recurso material, ¿cierto? Es la infraestructura, ¿cierto? De París, de Jumbo, ¿cierto? Las máquinas, los escritorios, los computadores y todo lo que compone materialmente a estas marcas. Y el recurso humano son todos aquellos que trabajan, ¿cierto? Y componen y dan cumplimiento a los objetivos de estas marcas. Chicos, les dije que iba a ser corta la materia de la clase de hoy, pero vamos a desarrollar la actividad, perdón. Entonces, voy a pedirles a alguien, ¿cierto? Para que participe, voy a ofrecer medio punto para la próxima evaluación. ¿Va a comer sushi? ¿Ah? ¿Perdón? Medio punto para que me pueda responder esto. O tenga la disposición a responder esto, le voy a regalar medio punto por esa evaluación. O sea, si se saca un 6.5, con este medio punto va a tener un 7. Si tiene un 3.5, si responde, va a tener un 4. Para cualquiera, ¿alguien quiere responder esta pregunta? Se las planteo y participan. Dice, según lo aprendido en clases, ¿cierto? A usted como administrador, tienen que hacer Ok. Profesor, no se escucha nada. ¿hasta dónde llegamos? Lo aprendido en clases. Ya, según lo aprendido en clases, les voy a plantear la actividad. A usted como administrador le piden que haga una consultoría en la empresa 3 pandemias, otra vez pandemia. Usted analiza y concluye ¿Se lo puede repetir? Porque el internet está malo, se corta. ¿desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Otra vez? Según lo aprendido en clases, a ustedes como administrador le piden que haga una consultoría en la empresa 3 pandemias. Usted analiza y concluye que hay muchas personas no adecuadas a los cargos de la empresa. ¿Qué disponibilidad de recursos debería utilizar? ¿Y por qué? ¿Se entendió la actividad? ¿Quién levanta? ¿Quién quiere responder? Vamos, sin miedo. ¿Humano? ¿Recurso humano? ¿Quién está hablando? Jacqueline, ¿quién habló? Katy. Katy. Competencia. A ver, da uno. Voy a regalar solamente medio punto. ¿Quién habló primero? Yo. Yo. Lo repartimos medio punto entre las dos, po, para que nos peleemos. Lo decimos cada una. Bien. Hay mucho ruido. ¿Alguien tiene- Profe, se escuchó la Katy. Ya, Katy. Los demás pueden poner el audio, porfa, en Mute.
Eso, en silencio. Entonces, Catherine, Dígame. respóndame por ese... Recurso humano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen que evaluar las habilidades de cada persona Ujú, y dejar a los competentes. ujú. Y lo otro, PLR. Sí, bien. Solamente recursos humanos. Sí, sí, yo Sí, porque está diciendo que igual, la persona no adecuada a los cargos de la empresa. Está hablando de personas, no está hablando de recursos materiales. sí, porque cuando, ¿Me escuchó? Sí, Aló. te la escucho. Ah, ya. Sí, está ¿puedo bien. hablar yo ahora? Bien, ¿eh? Yo pienso que, igual como mi compañera, lo que pasa es que el recurso humano, eso es lo que ellos se encargan de hacer una evaluación cuando le llega el currículum de las personas, hacerle pruebas psicológicas, si están adecuadas y con el nivel para la empresa. Bien, también. ¿Que alguien quiere complementar? Me gané el medio punto, ¿no, profe? Jefe, 2,5 y 2,5. Ya, ¿Ya? ¿Quedaron ¿Qué? o Catherine? Quiero quiere los 5 puntos. No le extrae que le escuché súper mal. El medio punto. No, está bien, está bien. ¿Quiere los? ¿Ya? Está bien. sí, ¿para qué vamos a pelear? Hay que compartir. Hay que compartir. Profesor, es que igual había otra compañera que no puede hablar, parece, por micrófono y le contestó por chat hace rato. De Fabiola. Dice Fabiola, ver las habilidades que tiene cada persona. Sí, también. Pero les falta, chicos. Está súper bien lo que dijeron. Pero ¿por qué les falta? ¿Por qué creen ustedes que les falta la respuesta? Dice, hay personas no adecuadas a los cargos de la empresa. ¿Qué nivel de curso debe utilizar? Contratar a otras personas que sean, que tengan Porque dice que hay muchas las personas. capacidades que no tiene, porque dice que no son adecuadas. ¿Cierto? Hablamos de... O también pueden realizar un curso de capacitación para ellos. Esas son acciones que nosotros hacemos después. Está Las bien, capacitaciones son acciones. son acciones está dentro de del medir las competencias. Pero ya, las décimas van, ¿cierto? Y le voy a Fabiola. A Fabiola también le voy a dar. A Fabiola también le voy a dar las décimas, por ejemplo. Ahora, yo le voy a responder. ¿Cuál es la que pongo? Jacqueline, ¿podía apagar el micrófono, por favor, que no se escucha? Gracias. ¿Qué recursos se utilizan para esto? Le habló el Kevin, profe, mire. A ver. No, muy tarde ya muy tarde. Yo voy a responder cuando termine la clase, no, pues. A ver, dice el supervisor de área, no me vayan a hacer otro sticker, por favor. El supervisor de área debe medir las habilidades y el que cumpla de mejor manera dejarlo en el cargo en el que no está cumpliendo. Ya tenemos suficientes stickers, no se preocupe. Gracias, Noemí. Es Cállate, que Noemí. dice Cállate. personas no adecuadas. Entonces, si las personas no son adecuadas, no sé, ahí sí que sería... Sí, está bien. Disponibilidad de recursos lo sabemos. Sí, tiene que existir. ¿Cierto? No tenemos que utilizar recursos intangibles. ¿Capacitación? Habilidades, sí, pues, intangible o no. Información. Sí. Un recurso intangible. Entonces, vamos con dos recursos, ¿cierto? Porque tenemos que tener la información, tenemos que contar con recursos intangibles. El recurso humano, ¿cierto? Porque vamos a hacer una reestructura una reingeniería dentro de la empresa, una reorganización, ¿cierto? Vamos a tener que utilizar recursos humanos. Vamos a utilizar recursos intangibles. Profe, haría una reestructuración. ¿Qué dice? Usted analiza y concluye que hay muchas personas no adecuadas a los cargos de la empresa, ¿cierto? También. O los desvincula. Se van. Entonces,
recursos de información, o sea, recursos intangibles, la información, recursos de personas se van y recursos No, pero reestructuración no me refiero a que sean despedidos. Puede ser una reestructuración para ver las capacidades de cada uno y distribuirlos donde puedan aportar. Está súper bien, pero ustedes están como más en lo micro. Yo le estoy preguntando súper macro. Pero está bien porque lo están haciendo como análisis más detallado y bacán. Pero yo le estoy preguntando cuáles son los recursos que van a utilizar los tres, po. Sí, sería los 3. Así, no sé, ¿qué recursos van a utilizar? Los 3 recursos. ¿Cuáles? Información, por supuesto. También está bien. Está bien que... La póliza te va a dar 17, 7, 8. Recursos materiales, recursos intangibles. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que 3? Si alguien piensa que me pueda decir, no, profe, son 2. Porque yo lo he trabajado y yo sé que se utilizan solo 2. Porque claro, las capacitaciones son como acciones que nosotros vamos a hacer. Vamos a medir competencias. ¿Me entienden? ¿Cachai? Pero vamos a trabajar sus competencias, vamos a desarrollar las competencias. Vamos a formar. Punto que está dentro del recurso humano. ¿Cierto? Vamos a ocupar tiempo, que es un recurso intangible. Dentro de esta planificación de reestructura. Entonces tenemos que tener disponibilidad de recursos intangibles, porque necesitamos tiempo, ¿cierto? Necesitamos información, necesitamos presupuesto, porque si los vamos a desvincular, vamos a tener que pagar finiquito. Si vamos a capacitar, vamos a tener que pagar capacitaciones. Si vamos a reestructurar, vamos a tener que modificar sueldos. Entonces, ¿me entienden por qué? Sí. ¿Y por qué el recurso material? ¿Por qué creen ustedes? Los puestos de trabajo, computadores. Que tiene que haber habido una evaluación con un papel escrito donde poder medir las capacidades de cada uno para que le haya encontrado que no son adecuadas los cargos. Sí. Claro, porque a lo mejor de la misma van a necesitar otro tipo de instalaciones, igual, para formar otros nuevos puestos de trabajo, no sé. Sí. Que yo creo que para cualquiera de las acciones que tome va a necesitar sí o sí recurso material, ya sea para despedirlo o para capacitarlo. Sí. Todo bien. Todo lo que respondieron está bien. Pero está bien, son esos 3 recursos. Utilizamos los 3. Utilizamos los 3 recursos, no podemos utilizar solamente uno. Porque claro, ya está mal, sobras, chao. Y es como sobras, chao. Nada más, no utilizo nada más. Utilizo tiempo, no utilizo notaría, no muevo mi presupuesto, no hago una reunión con él antes de avisar, no pasa por recursos humanos, no pasa por nada, solamente chao. Y adiós. Claro, es que lo que pasa, profesora, donde nos da ese ejemplo, por lo menos a mí me pasó, que uno empieza a pensar solamente en lo que pueda pasar en esa empresa. Empieza, por ejemplo, con el corazón de abuelita, es que cómo los vamos a despedir, y la realidad de eso está pidiendo un cambio total de la empresa, po. Entonces tenemos que, yo creo que eso mismo nos sirve para abrir como más la mente de uno, que la empresa en general hay que pensar de todo, po, que puede incluir eso, po. Pero me parece súper bien. Lo que hicieron ustedes fue hacer un análisis más micro, ¿cierto? Como más al detalle. Sí, yo haría una capacitación, ¿no? Que yo... Profesor. Dígame. Profesor, yo pienso que ya sea despidiéndolos o capacitándolos, se van a ocupar los mismos tipos de recursos. Sí. Perfecto, porque si no los desvinculamos, ¿qué vamos a hacer? Salomé, los vamos a querer capacitar, ¿cierto? Capacitar y todo. Claro. Y vamos a tener que tener recursos de información, de tiempo, de presupuesto. Y vamos a tener que tener recursos materiales porque vamos a tener que tener una sala de reunión, vamos a tener que tener computadora, vamos a tener que tener cuadernos, lápiz, corrector. Y si se despide es lo mismo. También. Es lo mismo, porque a las personas nuevas que lleguen hay que capacitarlo igual. Sí. ¿Se entendió la actividad? Entonces, en esta actividad hicimos un barrido de las 3 tipos de recursos que necesitamos para planificar cualquier cosa dentro de una organización. Planificar el proceso de vinculación, planificar la capacitación, planificar funciones diarias, mensuales, actividades, planificar a través de una carta Gantt, claramente, que viene esta semana.
y que vamos a ver, no sé si mañana o pasado. Pero la sección de la mañana está con, ya trabajaron Cartagan, ¿ustedes también? Sí. Sí. Entonces no van a tener problemas. La actividad es grupal o individual. Ojalá trabajen grupal, ¿cierto? Para que Sí, puedan claro. desarrollar sus habilidades blandas, y si no, también está bien, como ustedes quieran y estimen conveniente. A mi parecer, la actividad y la evaluación no está